Bueno, jóvenes, voy a comenzar a explicar el capítulo 4, que es genética cuantitativa o genética de poblaciones, en las poblaciones. Se llama genética cuantitativa o genética de poblaciones porque no me interesa un animal, me interesa la población. Quiero que la población vaya subiendo. ¿Mm? Por lo tanto, tengo que saber la distribución de genes en la población. Toda la población, toda la población, toda. No puedo decir estos sí, estos no, toda. Y utiliza técnicas estadísticas, que aquí las vamos a hacer las más sencillas posibles. Nace conjuntamente con la biometría. Dos cosas jóvenes que tienen que saber en el capítulo 4. ¿Qué son frecuencias génicas y qué son frecuencias genotípicas? He hecho hartas tesis yo con esto. Determinar la frecuencia génica o alélica del gen de la calpaina en el criollo. Determinar la frecuencia genotípica del gen en el criollo. Determinar la frecuencia alélica y genotípica del gen SLIC en el criollo. Determinar la frecuencia alélica y genética de, ¿qué más habíamos hecho? De la calpastatina, ¿sí? Yo generalmente doy el ejemplo, por ejemplo, con tipo de sangre, pero ahora no lo voy a dar porque explicarlo es muy largo y prefiero que veamos nomás lo que dice el libro. Entonces, lo primero tienen que saber qué es frecuencia alélica o génica. Es la frecuencia relativa de un alelo en una población. ¿Cuántos genes B mayúscula hay en una población? ¿Cuántos genes B minúscula hay? Eso es frecuencia alélica o génica. Y el libro nos da un ejemplo bien facilito con 100 gallinas. Dice que 36 son negras, 20 blancas y 44 grises. Y esto es codominancia. Fíjense, ¿por qué es codominancia? Porque los homocigotos son negros, los otros homocigotos son blancos y el heterocigoto es otro color. Por lo tanto, yo ya sé que es codominancia. 1, 2, 1. Ahora vamos. ¿Cuántos genes B mayúscula hay en estas 100 gallinas? ¿Cuántos genes B minúscula hay en estas 100 gallinas? Eso queremos saber. Esa es la frecuencia alélica. 50% habrán B mayúscula, 50% habrán B minúscula, 80% habrán B mayúscula, 20% habrán, tiene que dar siempre 1 o 100. Pero antes de saber eso, tenemos que saber cuántos genes hay en esta gallina. Si son 100 gallinas, ¿cuántos genes tiene que haber? El doble, 200. ¿Por qué? Porque los genes van de a pares, miren, B, 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 van de a pares. Por lo tanto, si hay 100 gallinas, en esa población de 100 gallinas hay 200 genes. 2 genes por cada individuo. Por lo tanto, vamos a determinar cuántos genes B mayúscula hay y cuántos genes B minúscula hay. ¿Cómo se saca eso? Así. Analizamos el gen negro. 36 gallinas tienen 2 genes negros, porque si son negras, son B mayúscula, B mayúscula. 44 gallinas solamente van a tener un gen negro, porque si son azules o grises, son heterocigotos, B mayúscula, B minúscula. Y las 20 gallinas blancas no tienen ningún gen negro. Por lo tanto, dice, el número total de genes negro o B mayúscula es 36 por 2 más 44, que hacen 116. 116 dividido entre 200, casi el 60% es gen B mayúscula, 0,58. ¿Cuánto va a ser el gen B minúscula? 0,42. ¿Por qué lo digo tan rápido? Porque tiene que dar 1. Esto tiene que dar 1, no puede dar menos de 1 o más de 1. Pero ahora vamos a calcular la frecuencia del gen blanco. 36 gallinas no tienen el gen blanco, no son B minúscula. 44 gallinas grises tienen un gen blanco, 44, porque son heterocigotas. Y las gallinas blancas, 20, por 2 tienen 40 genes blancos. Por lo tanto, 44 más 20, más 44 más 40 son 84, dividido entre 200, 0,42. Por lo tanto, matemáticamente, si quieren,
P minúscula y Q minúscula, que es P minúscula, las frecuencias génicas son con letras minúsculas. P minúscula representa a B mayúscula y Q minúscula a B minúscula. Dice B mayúscula o Q, la frecuencia alélica del gen B mayúscula P, es igual a 36 por 2 más 44, que es 116 dividido entre 58, entre 200 da 58. Y la frecuencia Q, o sea, la B minúscula, es 44 más 20 por 2, 84 entre 200, 0,42. Esto más esto siempre tiene que dar 1. Si no le sale 1, está mal. Ahora vienen las frecuencias genotípicas. La otra era génica o alélica. La genotípica es la cantidad de homocigotos y heterocigotos que hay en una población. Y aquí está bien fácil. Homocigotos es P mayúscula. Heterocigotos H mayúscula. Y los otros homocigotos Q mayúscula. En este caso es bien fácil. 36 gallinas negras son pues homocigotas para el gen B mayúscula. 44 grises son heterocigotas BB. Y 20 que son blancas sí o sí son homocigotas para BB. Por lo tanto, 36 entre 100, 0,36, 44 entre 100, 0,44 y 20 entre 100, 0,20. En otras palabras, hay un 36% de gallinas homocigotas con el gen B. Hay casi la mitad, un 44% de gallinas heterocigotas. Y hay 20 que son blancas. O esas blancas son homocigotas. Miren otra vez, 36 más 44 más 20 es 100 o igual a 1. Eso es lo primero que tienen que aprender del capítulo 4, que es una frecuencia alélica y que es una frecuencia genotípica. Luego viene el libro y les dice, ¿cuáles son los efectos de la selección sobre las frecuencias génicas y genotípicas? La selección incrementa la frecuencia de los alélica de los alelos favorables. O sea, mientras yo hago selección, voy a ir aumentando los genes que yo quiero. Con selección continua, las siguientes generaciones van a tener los genes que yo quiero que tengan. Por lo tanto, el efecto inmediato de la selección es cambiar la frecuencia génica entre 1 y 0. Miren, aquí hay 1 para A y 0 para A minúscula. Al otro lado hay 0 para A mayúscula y 1 para A minúscula. Y la heterocigosidad viene aquí al medio. ¿Cuáles son los efectos sobre los apareamientos? Dos, dice. Sobre la consanguinidad y sobre el entrecruzamiento. ¿Qué hace la consanguinidad? Facilito, jóvenes. Incrementa la homocigosis y reduce la heterocigosis. Obvio que la consanguinidad aumenta la homocigosis. Si yo me caso con mi hermana, nace una hija, me caso con mi hija se casa con mi hijo. Los genes están ahí, ¿no ve? Son los mismos genes. No hay genes de otro lado porque nos estamos casando entre familia. Por lo tanto, va a aumentar la homocigosis. Mi mismo gen va a estar en mi nieto, de mi hija, mi mismo gen está ahí y va a darle ese gen a mi bisnieto. Por lo tanto, el resultado de la consanguinidad es aumento de la homocigosis y se reduce la heterocigosis. La consanguinidad es mala porque, en humanos desde el punto de vista ético, obvio, pero en animales reduce la producción de huevos, carne, leche. Animales consanguíneos no producen tanto como los animales con heterocigotos, o sea, heterocigotos. Y el cruzamiento es al revés. Aumenta la heterocigosis y disminuye la homocigosis. Y el ejemplo que nos da es bien largo, pero es súper importante porque nos va a dar dos cosas. Nos va a aumentar, nos va a ver cómo el cruzamiento abierto incrementa la heterocigosis, pero también nos va a dar una ley que se llama el equilibrio de Hardy-Weber. Ahorita vamos a verla. Aquí está el ejemplo. Dice que tengo una población donde el 80% es B mayúscula y el 20% es B minúscula. Y tengo otra población que es completamente diferente, apenas tiene 10% de B mayúscula y tiene 90% de B minúscula.
totalmente diferente. Las cruzamos con el tablero de Punnett y multiplicamos las frecuencias alélicas. 8 por 1, 0,8, 9 por 8, 72, 2 por 1, 0,2 y 9 por 2, 18. Al multiplicar las frecuencias alélicas, sacamos la frecuencia genotípica. Miren, homocigoto, homocigoto, heterocigoto, heterocigoto. Y dice que hay P mayúscula 0,8 o 8 de 100. Heterocigotos es 72 más 0,2, 74%. Y B minúscula dice que el homocigoto es el 18%. El libro dice, ok, ahora, miren, empezó una 80-20, 1-9 y sacó esta frecuencia genotípica, 8, 74, 18. ¿Cuál es la nueva frecuencia alélica en esta población? Dice, y el libro nos dice, haga de cuenta que hay 100 individuos, igual que las gallinas. 8 poseen 2 genes B, 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. Más 74 poseen 1, entonces 16 más 74 es 90. De 200, 0,45 tienen el gen B mayúscula. El 45% de la población tiene B mayúscula. O el 45% de los genes en esta población es B mayúscula. Y el otro va a ser 55 para que haga 1. 1 menos 45, 55. Miren cómo cambió. Aquí la población de papá era 80-20. La población mamá, 1,90. La población nueva ha cambiado, 45-55. Totalmente diferente. ¿Mm? Bueno, dice, ya no vamos a cruzar, ahora ya no vamos a cruzar poblaciones diferentes. Vamos a cruzar esta población que ha salido con la misma. Miren, 45-55, 45-55. Hacemos lo mismo, 45 por 45, 20, 45 por 55, 24, 55 por 45, 24, 55 por 55, 30, 25. Por lo tanto, tengo la frecuencia genotípica. B dice que es 20% o 20-25. B minúscula Q, que es 30-25. Y el heterocigoto, frecuencia de heterocigotos, H es 24 más 24, casi el 50%. Otra vez el libro dice, vamos a hacer con 100. No, no necesitamos decir hay 100 individuos y el 20, no. Directamente, esto es P minúscula, por si acaso. ¿Cuánto es la frecuencia genotípica o génica o alélica? Facilito. Este 20-25 más la mitad de los heterocigotos. 20-25 más la mitad de los heterocigotos, 0,45. Y Q es 1 menos 0,45, 55. Miren, papá 45-55, mamá 45-55, hijos 45-55. Note que las frecuencias de genes no cambiaron de F1 a F2, porque estas frecuencias se mantienen constantes de una generación. Podemos esperar que la F3, F4, F5 no cambie. Solo ha cambiado aquí, miren, era una población 80-20 con una población 1-9 y salió 45-55. Pero cuando ya ha cruzado 45-55 con 45-55, no cambia. Y esa es la ley de Hardy-Weber. Dice, en una población grande, donde no existen donde existen apareamientos aleatorios, que significa que yo no voy a decir este toro con esta vaca, este cerdo con esta cerda, el que quiera se cruza con el que quiere. Donde no hay selección, donde no voy a decir, este va a ser el papá de esto, este no. Donde no hay mutación es lo mínimo. Y no hay migración, o sea, no vienen animales, no compro animales de otro lado. Las frecuencias génicas y genotípicas permanecen constantes de una generación a otra. O sea que si no hago selección o no traigo animales nuevos de otro lado, no hay mejoramiento genético. Eso quiere decir. Esa es la ley de Hardy-Weber. En una población grande donde los apareamientos son aleatorios, no hay selección, no hay mutación, no hay migración, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen constantes. Y lo último, esto no voy a ver, y lo último es el ejemplo donde decía que el cruzamiento aumenta la heterocigosidad. Miren, aquí se ha triplicado la heterocigosidad. La heterocigosidad en la población 1, dice el libro, se puede sacar fácil con 2PQ.
2 por punto 8 por punto 9, 32. Esa es la heterocigosidad de la población 1. ¿Cuál es la heterocigosidad de la población 2? 2 por punto 1 por punto 9, 18. Ok. ¿Cuál es el promedio de heterocigosidad de la población paternal, papá y mamá? 32 más 18 dividido entre 2, 25. Pero cuando hemos cruzado a la población 1 con la población 2, la heterocigosidad de los hijos ha aumentado y se ha ido a 74%. O sea que aumenta la heterocigosidad. Y con esto terminamos. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, porcino, en todas las? Es esta. Lo que hemos visto nosotros en este semestre aquí es genética mendeliana, color rojo, plumas negras, plumas blancas, arvejas amarillas, arvejas de tipo. Individuos, un toro se cruza con una vaca, ¿cómo son sus hijos? Genética cuantitativa son caracteres continuos. La estatura, por ejemplo, no todos tenemos una estatura única, ¿verdad? No hay que, los hombres en Bolivia son 1,80 y las mujeres 1,70. No hay. Hay 1,80, 1,90, 1,20, 1,30, 1,40, 1,68, 1,75.5. ¿No ves? Continuo, de grado, no de tipo, de grado. Y la genética cuantitativa trabaja en poblaciones, aumentando la media de la productividad de los animales. Por lo tanto, depende de muchos pares de genes y se llama herencia cuantitativa o poligénica. Y con eso terminamos el capítulo 4. El resto es 6, 7, 8, que eso es mejoramiento genético, que lo van a ver en